Buenas noches, es grato estar nuevamente con ustedes. Esta noche nos acompañan David Tuesta, exministro de Economía, presidente del Consejo Privado de Competitividad, Elmer Cuba, socio de Macroconsult y exdirector del Banco Central de Reserva, y Osvaldo Molina, director de Redes de Estudios para el Desarrollo y doctorado en Economía en la Universidad de Oxford. Así que tenemos un potente panel que vamos a conversar hoy sobre el tema del empleo, que es un asunto tan importante y a la vez contraintuitivo, porque generalmente va contra el sentido común de las personas y uno cree que haciendo ciertas cosas eso trae beneficios y resulta que puede ser todo al revés. Pero primero, quisiera preguntarle a David, ¿cómo ves el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía peruana? ¿Eso nos va a traer dificultades en los siguientes meses? Bueno, creo que primero que nada, buenas noches. Eh, Habría que balancear, ¿no? Diferentes aristas que tiene justamente este conflicto bélico. Lo que sí está cerrando de manera inmediata y creo sobre lo cual no hay duda es el efecto sobre precios, ¿no? Eso yo creo que es un evento global, todos los países están viendo afectados, ¿no? Con inflaciones por encima del 6, 7, hasta 8%, en el caso incluso del Reino Unido. En Perú estamos ahí también con niveles inflacionarios muy despegados de la meta de inflación. Eh, Esto complica justamente las decisiones y las políticas que tienen que tomar los bancos centrales. Entonces yo creo que ahí tenemos un elemento claro, pero lo que no queda claro es la forma cómo los bancos centrales van a ir reaccionando, ¿no? Hay diferentes aspectos y todo va a depender también de los balances que se hagan de este shock de oferta, pero con otros que ha habido por el lado de demanda. Y luego está la parte de impacto económico, ¿no? Ahí por el momento, digamos, tenemos un impacto positivo de lo que son el precio de los commodities. No solamente eso, también tenemos un impacto interesante, ¿no? En el cual Latinoamérica se ha convertido de alguna manera en un espacio refugio para las inversiones, ¿no? Ha estado reaccionando muy bien las bolsas y yo creo que a pesar de todos los problemas y virajes que se observan en Latinoamérica respecto a los gobiernos más hacia la izquierda, igual parece que está recogiendo algunos avances institucionales en la parte macro de los países, entonces eso está beneficiando positivamente, pero no sabemos hasta cuándo, ¿no? Eso habría que ver dependiendo cómo evoluciona y la persistencia propia del conflicto, ¿no? Que no sabemos claramente cómo va a acabar y cuánto tiempo durarán estos efectos, ¿no? Pero primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Y solo para complementar lo que decía David, nosotros en el Perú, pues este 2021 hemos vivido una inflación que no veíamos hace más de 10 años, ¿no? Y lo que los analistas esperaban es que en el segundo semestre esto pueda ir menguando y podamos llegar a tasas más típicas, ¿no? Más cercanas a la de la meta de inflación del Banco Central, que son las tasas a las que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Desafortunadamente el conflicto creo que cambia un poco esa perspectiva y es muy probable que si el conflicto continúa no podamos en el segundo semestre tener esas tasas. Así que ese es un primer tema importante, ¿no? Que afecta directamente la canasta de las familias peruanas. El segundo punto clave es, no sabemos tampoco cuál va a ser digamos, las consecuencias del conflicto, cómo esto va a traer implicancias sobre el crecimiento de los países, ¿no? Por ejemplo, de países como China, ¿no? Que son importantes socios comerciales para Perú, y ahí podría haber otros efectos importantes para nuestra economía. Buenas noches, justo estaba con ustedes en el programa después de un tiempo. Eh, a ver, para continuar con lo que han dicho mis colegas, efectivamente estamos ante un choque de oferta mundial, ¿no es cierto? Y como todo choque de oferta tiene dos efectos, contractivo, ¿no? La economía se va a golpear y también es inflacionario. Ahora va a depender, digamos, de cada banco central cuánto dura la inflación. En algunos países que ya tienen un choque de demanda fuerte, como el caso de Estados Unidos, la Fed va a tener que ser mucho más dura y quizá veamos un episodio parecido en términos cualitativos a los 70, ¿no? No digo cuantitativo, porque eso fue récord histórico, pero sí algo similar, arriesgando un crash landing, es decir, una pequeña recesión en Estados Unidos. En Europa es un poco distinto. Podrían tener una estanflación, es decir, un estancamiento con la inflación. Y en el caso peruano,
Afortunadamente nuestra inflación no es por demanda, ¿no es cierto? Tiene que ver con el choque de petróleo y con una fuerte devaluación por el presidente Castillo, que amenazó con cambiar el modelo económico. Entonces, felizmente venimos retirada de eso. La devaluación va a funcionar como, el tipo de cambio va a funcionar como una fuerte ancla, ¿no es cierto?, de las expectativas. Y eso va a facilitar que el Banco Central no tenga que subir las tasas demasiado. En contrario, si han subido, tener que ir mucho más fuerte, ¿no? Y si efectivamente tener efectos reales no deseados. Eso es por el lado más macroeconómico. Por el lado más sectorial, sí hay preocupación porque el petróleo, que está en récord, ya se ha visto como en todos los países ha golpeado mucho, en Perú no va a ser la excepción, va a tener mucho golpe para la gente que, digamos, que usa bueno, el fondo de estabilización estabiliza un poco el diésel, pero tarde o temprano eso cuesta mucho dinero, depende de cuánto dure, y también por el lado del trigo, ¿no? Rusia y Ucrania son grandes exportadores mundiales de trigo, entre ambos son como 30% de la exportación mundial, ¿no? No es algo menor, y por lo tanto productos como el pan y las harinas van a golpear las mesas populares. Ahora, más allá de la macro hay efectos también internacionales, ¿no? Está el tema de las democracias, cómo se defienden, la OTAN, China mismo. Estamos viendo un poco las estructuras de un mundo que teníamos básicamente en paz desde hace 50 años, ¿no? Esto por primera vez amenaza la paz mundial, no así conflictos en Medio Oriente más puntuales. Esto sí ha movido, digamos, los ejes tectónicos, ¿no? Y recordemos que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 5 países nomás que tienen capacidad de veto, y 2 de ellos justamente no son democracias, y vemos justamente los equilibrios peligrosos que estamos viendo. Ojalá que esto se solucione de la mejor manera pronto, ¿no? Ahí, si me permiten, hay un tema que quiero recoger que ha comentado Elmer, que me parece muy importante, ¿no? Que es el tema de, efectivamente, ¿no? Ya la parte más social de los efectos de elevación de precios en la canasta y cómo esto puede terminar desencadenando quizás políticas quizás que no sean adecuadas, ¿no? Para contener el tema, política más del lado populista. Esto puede justificar en algún momento, no sé, decisiones de algún tipo de control de precios un poco a lo bruto, vamos a ponerlo así. Entonces yo creo que ahí se puede ir desenvolviendo, desarrollando un riesgo, ¿no? Que habría que monitorear. Bueno, sí, yo noto el cambio, bueno, cambio relativo a décadas anteriores. El equilibrio mundial ahora pues tiene nuevos jugadores, digamos, China, Rusia pesan mucho más de lo que antes pesaba Rusia sola versus Estados Unidos en la vieja Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. El balance de la distribución de la riqueza en el mundo también ha cambiado bastante. El crecimiento de China es inmenso y sostiene un ritmo de crecimiento anual que sigue encima del 6%. Me hace gracia. Generalmente en noviembre, diciembre de todos los años, los economistas más reputados de Occidente dicen esto no se va a sostener, el próximo año China se cae, y no ocurre, simplemente continúa avanzando. Ahora, también ha ocurrido un fenómeno que acompaña esta inflación mundial, que creo que es nuevo. Había un ciclo en curso de inicio para invertir en ampliaciones de capacidad en los principales puertos del mundo y en capacidad de carga de las naves, en naves. Y esto se quedó durmiendo por la pandemia. Han pasado 2 años. La economía mundial ha crecido 13%, perdón, el comercio mundial ha crecido 13% respecto a 2019. Y ahora no hay capacidad en los puertos, hay enormes congestiones, atrasos en embarques. Conozco productos que los embarques se postergan 3, 4 meses. Eso está provocando cuellos de botella tremendos, pero además sobre demanda, porque los importadores, preocupados por la falta de stock, compran más de la cuenta para cubrir esos baches que se les están presentando. Conozco casos de algunos grandes importadores que han llegado a tener 3 días de inventario, y eso es pues algo mortal. Es decir, lo que se llama el costo de embarcar, de mover commodities, por ejemplo, ha subido mucho, y por mucho quiero decir más de 30%. Los acuerdos de flete marítimo para commodities, antes se renovaban cada año, cada 2 años para los grandes jugadores, pero ahora están haciendo ajustes cada 3 meses y sin mayor noticia, simplemente suben. Así que esto es otro fenómeno que va
castigar los bolsillos de la gente a lo largo del, creo, este año y el próximo. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Y coincido con David que en una economía con la peruana y con un gobierno como el que tenemos, esto puede ir hacia un curso bien preocupante de control de precios. No sé qué piensas, Osvaldo. Sí, y todos sabemos qué pasa cuando hay control de precios, ¿no? Todos nosotros recordamos lo que ocurrió en los 80, ¿no? Las terribles consecuencias de los controles de precios. Y uno puede incluso hoy día ir a Argentina y ver las consecuencias de estas malas decisiones que se supone que ayudan a las personas más vulnerables, pero que terminan eh, perjudicándolas mucho más, ¿no? Así que esperemos, sí, pues que hay que estar muy atentos para que no pueda salir este tipo de medidas, ¿no? Efectivamente, hay un problema severo de costos de fletes hacia Perú, por ejemplo, en todo el mundo, ¿no? Pero yo he visto números peruanos de 100%, ¿ah? No es 5, es 100% en promedio, dependiendo de dónde llegan. Claro, si llegan de Estados Unidos más barato, si llegan de China mucho más caro, pero en promedio 100%, de tal manera que la diferencia entre importaciones FOB y SIP efectivamente se ha duplicado. Era 5% de ahora es 10, ¿no? Pero hasta ahí, bueno, pagas un poco más. El problema es que no llega, o sea, puede riesgo de suministro, ¿no es cierto? O sea, podrías pagar, pero no llega. En el caso de batería, por ejemplo, el caso de chips. Hay gente que conozco que quiere comprarse un auto y le han dicho No puede. que venga en 6 meses, que venga en un año, ¿no? Y que vuelva a llamar en 6 meses. O sea, que vuelva a llamar, ni siquiera una lista de espera, ¿no? Claro. Entonces, imagínate si eso pasa a una familia, a compañías industriales, ¿no? Totalmente. Puedes llegar incluso a perder producción por falta de suministro, ¿no? Al margen del precio, o sea, que ha sido fuerte. Sobre todo en algunas industrias que no las ha agarrado por sorpresa, ¿no? ¿Cómo ven el rol que puede jugar el ministro de Economía en medio del gabinete que conocemos? Bueno, yo creo que el ministro Graham tiene un escenario bastante complicado, ¿no? A ver, primero que nada, yo creo que él claramente sabía dónde se estaba metiendo, ¿no? Yo creo que ya este gobierno había dado bastantes señales respecto a cómo gestiona, ¿no? Decisiones importantes, ¿no? Y la gestiona mal, es como lo hemos estado viendo, ¿no? Una consistencia también que hemos venido apreciando es la incoherencia, valga ahí el oxímoron, de, de cómo se compone su gabinete, ¿no? Digamos, no hay una línea clara, ¿no? Al menos en políticas centrales, ¿no? Que debiera tener este gobierno. Entonces tienes, por ejemplo, claramente un ministro vamos a decir, de primera, como es el ministro de Economía, Graham, con mucha experiencia trabajando en el sector público, la cartera del Banco Central, trabajando en temas financieros durante bastante tiempo, conoce el sector. Yo creo que él tiene los conceptos claros, ¿no? Respecto a lo que significa una buena gestión de política económica, pero tiene que lidiar en una mesa con compañeros de carpeta que tienen una visión completamente distinta, ¿no? Y que juegan claramente a digamos, las oportunidades políticas que tiene, pensando fundamentalmente en el caso del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, donde al menos en los primeros meses, o las primeras semanas, perdón, ese ministerio ha venido ganándole la partida, ¿no? Rápidamente posicionando el tema, por ejemplo, de esta ley de prohibición para tercerizar, y el impulso claro que tienen respecto al tema de la Agenda 19, que de hecho han estado promocionando ya, señalando cuáles son los objetivos que han cumplido, que están al 50% de esa agenda y que van a seguir con ello. Entonces tiene un reto ahí claramente en el ámbito político, ¿no? Entonces ahí es cómo va a lograr posicionarse, cómo va a lograr ganarse la confianza para que le hagan caso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El peso específico que pueda lograr tener dentro de un gabinete muy complejo. ¿Tú dirías que a lo largo de los últimos 3, 4 años el MEF ha ido perdiendo este peso específico que tradicionalmente todos le reconocíamos? A ver, digamos, yo creo que para ponerlo claro, ¿no? Digamos, después del caos que significó la década de los 80, evidentemente el Ministerio de Economía tomó un peso importante porque el punto central de tu agenda era construir tus instituciones económicas, ¿no? Yo creo que eso a lo largo del tiempo, digamos, pues sí, tienes una posición estructural importante, defines teóricamente cortas el pastel, ¿no? Del presupuesto, eso de alguna manera te da un poder importante respecto a otros ministerios. Pero es cierto también que quizás dentro del propio desenvolvimiento de los aspectos o problemas económicos, políticos, etcétera, ha tenido que ceder
o los presidentes, los premiers han visto la necesidad de priorizar otros temas menos técnicos. Y sí ha ido perdiendo, creo yo, de alguna manera, si comparamos de forma claramente contrasta lo que fue el Ministerio de Economía en los 90s, incluso en los primeros años del nuevo siglo, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años, yo creo que sí se ha ido observando, y ahora de manera mucho más clara, ¿no? Con este gobierno. Sí, bueno, en esa línea yo creo que el ministro Graham debe estar tapando muchos goles que no vemos, ¿no? Exacto. Digamos, no vemos los autogoles. No creo que meta muchos goles él porque tu equipo es malo, ¿no? Entonces él no podría estar en la delantera, que si está en la delantera te meten autogoles, tu propia gente. Entonces no esperemos goles de él, esperemos que no perder por goleada, más bien, ¿no? Entonces yo esperaría que se oponga a la mayoría de cosas que vienen de su gabinete, que deben ser de lo peor, conociendo al gabinete, ¿no es cierto? Desde la cabeza hasta el paje, ¿no? Entonces, el éxito de él va a ser justamente no perder por goleada. Esa es la realidad, ¿no? No esperemos una gran reforma, no existe el correlato en el Congreso, ni en el partido de gobierno, ni en el gabinete, ni en el presidente Castillo, para aspirar a una reforma importante, por ejemplo, en infraestructura, o en educación, o en salud misma, ¿no? No hay ese espacio, no veo esa, digamos, alineamiento de gastos, ¿no? Pero sí muchos peligros, sobre todo de un jugador, de un defensa que tenemos que está pateando el arco a su propio arco, que es la ministra de Trabajo, como lo ha hecho David claramente. No he escuchado ninguna propuesta hasta ahora que vaya en la dirección correcta, es decir, mejorar la competitividad, mejorar la formalización. Todas van hacia atrás, ¿no? Son realmente contrarreformas que al final la paga el más pobre y la empresa más pequeña, como ha sido siempre, y ahora se agudiza. Entonces yo les deseo mucha suerte al ministro Graham, le agradezco que esté ahí, ¿no es cierto? Prefiero que esté ahí a que esté otra persona, pero en verdad debe estar escogiendo qué batallas perder y qué batallas ganar, alguna dejará perder, ¿no? Es exactamente lo que yo pienso. Él, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En estos momentos probablemente el ministro es como un arquero y él tiene que estar ahí atajando estas pelotas que vienen y debe estar teniendo que decidir cuáles son las batallas que dar, porque debe ser muy difícil, ¿no? Luchar todas las batallas. Entonces, yo también, yo lo veo como un guardián, ¿no? de las reformas que nos costaron a los peruanos tanto. Ustedes se acuerdan, y todos los que nos ven se acuerdan, cuánto le costó a los peruanos lograr pues, la estabilidad macroeconómica de la que hoy gozamos. Y eso es lo que está un poco en juego. Así que el ministro tiene que ser el guardián justamente de eso. Ahora, lo que sí, digo yo un poco, igual es una lástima, ¿no? Que estemos en estas condiciones de que tengamos que defender, ¿no? Es lo que hay. Y efectivamente coincido tanto con Osvaldo como con Elmer, de que sí hay que agradecer al ministro, digamos, de Graham, que esté ahí y tapando todo lo que puede, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, bajo las condiciones actuales, como están los mercados, hay problemas efectivamente, lo que nos impone el escenario internacional, hemos hablado justamente de los cuellos de botella, pero justamente eso también, en otro contexto, con otro gobierno, verías una enorme oportunidad, ¿no? Para impulsar infraestructuras, para posicionarte geopolíticamente, porque esto va a cambiar, ¿no? El conflicto Rusia-Ucrania va a acelerar mucho más el hecho de formación de mercados estratégicos, buscar el socio adecuado, promover justamente esas inversiones en infraestructura para cerrar estas brechas para el comercio internacional. Eso es lo que debería estar en la agenda, ¿no? En primer lugar. ¿Cómo aprovechar los precios? Cómo aprovechar los precios, ¿no? ¿No? Para promover todo el tema de la inversión minera, tratar de contender. Es cierto que la conflictividad tiene una vida propia más allá de este gobierno, pero en fin, digamos, es una pena, de verdad, que tenemos ahí vientos de cola extendidos, ¿ah? Ya que no podamos aprovechar para ir al ataque. Yo le agregaría un factor que me impresiona bastante, el modo de gobernar del presidente Castillo, ¿no? Me llena los ojos, pero no con satisfacción. Ver, por ejemplo, que va el primer día de colegio a un colegio en algún sitio del Perú y habla del déficit de inversiones, mencionó 111.000 millones de soles en educación, bueno, y como si ese anuncio fuera la solución del problema y como si visitar una escuela el primer día de clases fuera a solucionar el enorme problema que tenemos encima por la imposibilidad de hacer clases presenciales y las escuelas están en ruinas. Entonces, este estilo de anunciar cosas, decir, por ejemplo, que se han formado, por decir un número, 20 mesas de
agrarias para tratar de sacar adelante la segunda reforma agraria, como si eso sirviera para algo, ¿no? Que más o menos en términos políticos equivale a estamos con el agua hasta el cuello, así que hagamos reuniones del Acuerdo Nacional. Algo va a salir. Entonces, creo que hay una sumatoria de escenario internacional, coyuntura internacional, inflación en el mundo, oportunidades para países que producimos materias primas como nuestros minerales, y sin embargo el gobierno acá está atrapado, aparentemente sin salida hasta ahora, en su falta de capacidad de gobierno y de designación de personas idóneas. Y si no puedes gobernar y no tienes personas con las que gobernar, yo no me imagino cómo podemos transcurrir los siguientes 5 años. Va a ser bastante difícil. Y con consecuencias concretas, ¿no? Son 5 meses ya de que se está desacelerando la inversión pública. Solo en el último mes me parece que era por encima de una caída de por encima de 20-30% de inversión pública de febrero. Lo que se ha dejado de invertir, o sea, por ejemplo, este 2021 con respecto al año anterior, hubiese podido significar la construcción de más de 40 escuelas o más de 100 postas médicas. Entonces, no es menor lo que está pasando, y si a esa inversión pública le sumas el enfriamiento de la inversión privada, ¿no? Todo el mundo debe saber, ¿no? La inversión privada en el Perú es el 80% de la inversión total. Entonces, si se enfría la inversión privada, ¿no? Las proyecciones más amables es 0%, las proyecciones más duras hablan de números negativos. Si eso ocurre, estamos hablando que no hay inversión. Y si no hay inversión, desafortunadamente el que va a sufrir son las personas que me escuchan o nos ven hoy día y que están en sus casas esperando un trabajo. Yo creo que esto nos da el pase para comenzar a hablar del tema de esta noche, que es el empleo en el país. ¿Cuál es la situación y qué posibilidades tenemos de recuperar el empleo que se perdió durante esos últimos 2 años, ¿no? En general, yo diría estimular la inversión permite reactivar la economía y la creación de empleos formales e informales. El 20% de la inversión total es pública, el 80% privada, y de la inversión privada, yo diría que el 20% debe ser de empresas grandes y el otro 80% de la inversión privada es de empresas pequeñas y medianas, que son las que mueven pues el empleo informal. Así que esto hace crecer todo tipo de empleos. Ahora, la inversión privada requiere confianza, creer en el gobierno y creer en el futuro, y esas dos cosas nos están faltando. Todas las señales que recibimos nos indican que esto no va en buen curso, y este es el gran cuello de botella que enfrenta el país, la falta de confianza. Ahora, el tema del empleo es sumamente contraintuitivo, va contra el sentido común de las personas, pues, ¿no? Y ahora, el viejo sindicalismo que parece que ha vuelto a revivir y está en el Ministerio de Trabajo, de la mano de la ministra Chávez, en los años 60 o 70 movilizaba pues a sus bases, ¿no? La famosa CGTP, que tenía un peso tremendo, y realmente era una reducida minoría militante, pero que sabían mover sus fichas, llegaron a pesar mucho, y planteaban pliegos de reclamos colectivos, paros nacionales, al compás de su famosa frase mágica, este mantra de aumento general de sueldos y salarios y abajo el costo de vida. Se traducía en paros sindicales, agitación, atrasos en los precios por esta presión social, atrasos en los precios de la gasolina, los pasajes, los alimentos básicos, un modelo mercantilista de precios controlados, artificiales, industrias protegidas, economía cerrada al comercio exterior, es decir, todo el desastre que explotó en la época del primer gobierno de Alan García y que debido a ese trauma nos permitió cambiar de modelo y entrar en los últimos 30 años en un curso de crecimiento que ahora se ha detenido. Este sindicalismo ha vuelto al Ministerio de Trabajo, lo ha capturado, y la agenda de 19 puntos que está poniendo en marcha es un pliego de reclamo del sindicalismo de viejo cuño. O sea, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cómo ves esto, David? No, esa es una de las, yo diría, de las amenazas más claras, ¿no? Que estamos observando, ¿no? Sobre todo porque ahí sí que se está ya haciendo daño, ¿no? Ya se han aprobado normativas específicas, ¿no? Como el tema de la tercerización.
Hay un claro objetivo, por ejemplo, y lo han manifestado, ¿no?, de hacer una revisión a la remuneración mínimo vital, más allá de cualquier consideración técnica, con amenazas también respecto a incrementar más los costos laborales con el tema de la indemnización, ¿no?, de duplicar la indemnización por despido, ¿no?, de 1,5 a 3 es lo que ha trascendido, ¿no? Y otra lista, ¿no?, que está larga, digamos, de más cosas que quedan pendientes de esta Agenda 2019, ¿no? Y esta es una visión, pues, que da completamente la espalda a la realidad del país, da la espalda realmente a la mayoría de trabajadores del país, ¿no? Parece que esta agenda y en general este ministerio se olvida, ¿no?, de que esta es una economía particularmente informal, ¿no? Las últimas estadísticas ya dan los números por encima del 75% de nivel de informalidad laboral. Estos sindicatos no hablan en nombre del 75%. Estos sindicatos, si hice bien los números en su momento, representa al 0,5% de la PEA ocupada, ¿no? Y creo que no llega ni al 2% de la PEA ocupada formal. Entonces, no representa nada y claramente además ha señalado la propia ministra, ¿no?, que esta agenda descansa en los pedidos, reclamos de los sindicatos, es lo que ha dicho claramente. O sea, no está viendo por el resto de personas que aspiran, que ya es complicado, digamos, acceder a un empleo formal, pero ese sueño, digamos, esa aspiración, pues queda completamente trucada con este tipo de medidas, ¿no? Los costes laborales en el Perú superan citando básicamente una institución que nadie puede decir que tiene algún interés particular, como es el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2017 ya señalaba que los costos extrasalariales en el Perú representaban cerca del 70% del salario formal. Pero si tú lo comparabas con el salario promedio que se pagaba en el sector informal, superaba el 100%. O sea, yo creo que eso te da una idea más clara de lo que significa a alguien pasar de la informalidad a hacerse formal. Y la línea, pues, difusa y fácil de traspasar, si tú les incrementas los costos, y sobre todo a la mediana y pequeña empresa, de la formalidad a la informalidad, ¿no? Yo creo que el problema central está ahí, en esa ausencia o el no querer ver la realidad. Creo que es importante que las personas que nos ven entiendan que el mercado laboral peruano es un mercado muy disfuncional y les voy a dar unos números que están muy en línea con lo que tú mencionabas, David, ¿no? Si hubieran 100 personas en edad de trabajar o buscando empleo, es decir, la PEA, 93 de ellas estarían trabajando, la PEA ocupada, y solo 42 serían asalariadas. Mira el dato que te estoy diciendo. De 100 en la PEA, solo 42 son asalariados. Es decir, un porcentaje muy importante es puro autoempleo. De esos 42, 21 serían sin ningún contrato ni derecho. Y 17 tendrían un contrato temporal. Los que te quedan son 4. 4 tendrían un contrato asalariado a tiempo indeterminado, que es lo que la ley entiende como régimen como general. el régimen general. Entonces, si a eso le agregas, por ejemplo, la remuneración mínima vital, ¿qué porcentaje son los que están en ese umbral? Estamos hablando de muy pocas personas. El problema es que las reglas de juego, ¿no es cierto?, las leyes le están dando la espalda a la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría son estas personas que no están ahí en ese contrato asalariado de tiempo indeterminado. Esos son realmente la minoría del Perú. Lo que tenemos que hacer es discutir qué hacer para poder incluir al resto de los peruanos. Esa es la verdadera discusión. En esa línea, ¿no? Yo creo que Perú está perdiendo el paso hace tiempo ya. Hace unos 15 años, Perú crecía 6% al año y América Latina 4%. ¿No? Sacamos dos cuerpos. Cuando vino el enfriamiento del 2014, la región crecía 1 y Perú 3, ¿no? Igual le sacaba 2 cuerpos, ¿no? Pero ahora estamos convergiendo. Ahora, durante el presente gobierno, uno esperaría un crecimiento de 2.5, igual que América Latina. O sea, ya hemos dejado de ser la estrella que crecía más que el promedio en altas y bajas del ciclo. Ahora crecemos igual que la región. Y siendo un país que tiene todavía el PIB per cápita peruano, es 3/4 partes del promedio regional. O sea, tampoco somos los mejores de la región, ¿no? Estamos a un cuarto por debajo de la América Latina, que es una región, digamos, en desarrollo. Entonces, tenemos que ir más rápido para converger por lo menos a la región, ¿no es cierto? Ahora, el tema del empleo no solamente se requiere crecer, sino hay que recalibrar la normatividad laboral y tributaria. ¿Por qué? Porque en
país tan lindo que crecía 6% al año en 10 años, la informalidad cayó 1% al año. O sea, hay un problema acá de diseño. No solamente, porque si algunos colegas piensan que no, es un problema de crecimiento. Si crecemos, solitos nos vamos a formalizar. Eso es falso, porque hemos crecido un montón, ¿no? Y la formalización ha bajado de 80 a 70, antes de la pandemia, ¿no? Tenemos un exceso de informalidad laboral, ¿no? No nos corresponde esta informalidad laboral. Quizás nos corresponde a un 50, ¿no? ¿Por qué digo? Porque la mayoría, esos independientes a lo que hacía alusión Osvaldo, ganan menos que el mínimo, ¿no? O sea, la mediana. Entonces, ese señor no puede ganar, por ejemplo, el mínimo. Entonces, ya está fuera de la escena por un buen tiempo. Ahí solamente queda crecer, crecer y crecer para absorberlo y por demanda laboral crezca su salario. Pero hay un mundo importante de trabajadores que ganan más que el mínimo y podrían ser formales y deciden no serlo. Una cosa es ganar menos que el mínimo. La ley te excluyó, pues, ¿no? Es desinformado porque ganas. Pero si tú ganas 3.000 soles, y tú decides ser informal, hay un problema con la legislación. Entonces, hay que recalibrar la normatividad laboral para la pequeña empresa y también la tributaria. Una suerte de combo, ¿no? De combo formalizador para poder meter a este grupo de personas a la formalidad, que incluye además informales en empresas formales. También hay un tema ahí de evasión y de enforcement por parte de SUNAFIL y sobre todo, tiene nombre probado, pero informal en el Perú está fuera de Lima, está en microempresas y está en los servicios. Ahí, si enfrentamos eso, podemos realmente comenzar a cambiar los números. Y hay muchas ideas, y están encima de la mesa. Lo que pasa es que nadie toma esa batalla. El Ministerio de Trabajo está capturado por la CGTP, buena minoría. Es como decir que el Ministerio de Educación está capturado por el SUTE, ¿no? O sea, mayoría. El Congreso está en otra, incluso representa intereses informales también. Entonces, solamente queda el MEF. Y ahí tomo lo que dijo David hace un momento. El MEF se ha ido concentrando en lo fiscal, un MEF fiscalista, ¿no? Y enhorabuena que sea así, pero ha dejado otras batallas que teníamos hace 15 años, ¿no? Cuando nos insertamos en el mundo financiero, cuando bajamos los aranceles, cuando nos lanzó un programa de competitividad. Ahora esas tareas se han dejado de lado. Tenemos que enfrentarlas con otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía debe ser el principal aliado del Ministro de Educación, ¿no? Para aumentar el gasto per cápita en los alumnos. El principal digamos, diciendo, ahí somos buenos, inflación en Chile y crecer 2%. O sea, ese resultado es posible, ¿no? Es posible tener esa idea más que crecer poco. Y ¿cómo se rompen esas amarras? Con reformas estructurales en educación, en salud, en infraestructura, en competitividad. Ahí está todo el rollo y tenemos que alinearnos en eso. Ahora, y eso implica también formalizar a la PEA, ¿no? Que hoy día está pues con esa normatividad muy mal hecha, ¿no? Mal hecha. Incluso es muy caro para un tipo que gana 930 soles aportar a la vez a su pensión, a de salud y se queda con 800. Prefiere liquidez, ¿no? Dame 2.000 y chao. Hay que recalibrar un poco el primer pago de entrada, ¿no? Irlo subiendo con el tiempo, con aumento. O sea, usar economía de comportamiento. Ahora la profesión ha avanzado mucho más totalmente. Y se puede hacer cosas mucho más inteligentes, adecuadas a Perú, ¿no? Coincido, Elmer. Digamos, hay cosas que se necesita hacer, pero retrocediendo un poco para después regresar a este aspecto de qué hacer. Yo me pregunto por qué al gobierno no le interesa recuperar el empleo. O sea, parece que eso no estuviera en su agenda. Me da la impresión que están destruyendo la iniciativa privada desde dentro del gobierno, en este caso desde el Ministerio de Trabajo, para demostrar que el modelo pues no funciona y que necesitamos cambiar de constitución y cambiar de régimen y refundar el país. Al final todo conduce al mismo lugar, ¿no? Destruir al Estado desde el gobierno y además destruir la iniciativa privada desde el gobierno. La minería está paralizándose, la ley de agroindustria fue derogada, el Ministerio de Trabajo ha sido capturado por fantasmas del pasado, en un gobierno sindicalista, que están dictando normas que alcanzan al 4% de la población trabajadora. Entonces, ante esta foto tan oscura de la situación, yo diría, el problema de repente radica en la formalidad que tenemos, ¿no? Excesivamente onerosa, que no permite ingresar, no hay movilidad. La pirámide de las empresas en el Perú es pues un desastre. Y por otro lado, ¿es posible una reforma laboral? Porque tampoco, yo escucho a veces a amigos nuestros que para cualquier tema, reforma de salud, reforma laboral, reforma por aquí, reforma por allá. Pero a ver, haz una reforma, o sea, esto es palabras mayores.
Entonces yo me pregunto, ¿es posible una reforma laboral? ¿Y es realista plantearlo o es demagógico? Es que no hay alternativa, Gonzalo. O A sea, ver, si no hacemos una reforma laboral y tributaria, sí. tenemos 80%, por decir un número cualquiera, 80% de informalidad y vamos a crecer 2% al año, se va a caer para siempre ahí, ¿no? No se va a mover nada. Si incluso creciendo 3 veces más, baja un punto por año. Hay que reformar, pero insisto con el tema tributario. Te pongo un ejemplo. Una pequeña empresa en el Perú, su régimen de impuestos no es a la renta, paga RER o paga RUS. Es decir, puedo tener un trabajador, 2 o 40 o robots y no los descuento, ¿no? Así Como no es. pago sobre la base de mi utilidad, soy ciego, entonces no me interesa formalizar a nadie. O sea, soy ciego a la formalización, ¿no? Esa norma tributaria es funcional a la informalidad. Totalmente. Y la otra es la del régimen de repartir utilidades cuando tiene más de 20 trabajadores. ¿Qué pasa en el Perú? Una empresa de 10 trabajadores tiene utilidad, comienza a crecer, tiene 11, tiene 12, tiene 14, tiene 19, perfecto. Uy, ahora viene el número 20. Por un trabajador más, tengo que pagarle su sueldo y repartir 10% de la utilidad a los otros 20 trabajadores. Entonces, ese trabajador 21 tiene que ser Messi, ¿no? Pues, la productividad de ese Hablando, trabajador 21 tiene que ser tan grande que se paga su sueldo, que es su costo, ¿no? Más 10% de toda la utilidad de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? La compañía se planta en seco, ¿no? Me planto en 20. Exacto. Cada uno se planta en 20 y somos todas pequeñas empresas de 20. Pues, ¿no? No digo que hay que romper esa ley, ¿eh? Me parece que alinea intereses con los trabajadores, pero hazla suave. Es decir, desde el número 15 cobra 1%, ¿no? Hasta el número 25. Un punto más para suavizar el tránsito al crecimiento económico, ¿no? Si no, la barrera va a ser colosal. Ese trabajador no existe. Esa norma, por ejemplo, el tema de salud con el SIS. Hoy un trabajador tiene que pagar 9% para salud, que no lo valora, y el SIS es gratis. Entonces hay gente que dice, no, me quedo en el SIS, es gratis, Exacto. y no voy así a salud. es, Entonces, así es. insisto en el tema del combo. Si es solamente una sola medida, no mueve la aguja. Tiene que ser laboral, tributario y de seguridad social, ¿no? Incluye también un buen sistema para pensiones. Solo para que te hagas una idea, Gonzalo, ¿no? Las leyes laborales son tan complejas y extensas, engorrosas. Eso es un dato real, ¿eh? Que son 1800 páginas. Y no es una broma. Y lo que dice Elmer es completamente cierto, ¿no? El sistema tributario, ¿no? Lo que termina haciendo es incentivando a que las empresas sigan siendo pequeñas. Y la otra palabra que nunca aparece en esta discusión, que a mí siempre me parece increíble, es la palabra productividad. La productividad en el Perú es súper baja. Y la productividad laboral y empresarial es súper baja. Y si no hablamos de productividad, no le vamos a cambiar la vida a las personas. El tema al final pues, de la informalidad tiene una problemática multidimensional, ¿no? Ya quedando de alguna manera clara. Él me ha mencionado justamente el tema tributario, ha mencionado el tema al final, y que es importante también, que es el de protección social, ¿no? Al final todas estas cosas terminan incrementando estos costos, esos números iniciales que mencionaba, de casi 70%, casi 100% del salario sea formal o informal. O sea, eso te da un tema de la dimensión. Entonces, el tema de avanzar, qué tipo de reformas se tienen que trabajar, tiene necesariamente que abordar estas barreras que se han creado, que incentivan de alguna manera a quedarte pequeñito, ¿no? A no querer crecer más. O si quieres crecer más, en todo caso, seguirlo haciendo por fuera, en negro, ¿no? Entonces, requiere necesariamente una reconversión, efectivamente, del ámbito tributario. Requiere pensar el tema de la forma como quieres proveer seguridad social o protección social a tus ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes ahí el tema, claramente, ¿no? Tienes un costo muy grande en temas de lo que significa costo por protección social que paga el trabajador formal y que no lo tiene gratis en el ámbito informal. Tú tienes ahí claramente un claro incentivo y que cuesta, ¿no? Y que requiere abordarse pues quizás con medidas más decididas, ¿no? Como por ejemplo esta perspectiva de tratar de buscar un financiamiento por fuera de lo que significa el mercado laboral a estos temas de seguridad social, ¿no? A veces la visión fácil es, ¿sabes qué? Vamos a traer una carga tributaria adicional. Yo creo que ese tema, yo creo que requiere un trabajo mucho más profundo y no puede ir antes de hacer un trabajo más serio respecto a lo mal que se está gastando. Entonces, eso es lo primero que se tiene que recoger, esas eficiencias para tratar de financiar un nuevo esquema de protección social. Tiene los temas que alguna vez conversamos ya en privado contigo, Gonzalo, el tema de los costos de la corrupción, que creo que la Contraloría lo estimaba, si lo he hecho bien, puede ser de repente un poco menos, 3.5% del Producto Bruto Interno. Si se pudieran sumar, ahí tendrías casi 6%, pero ahí hay algo raro, pero seguramente hay cosas que se tapan. Pero hay una cantidad importante que se tiene que ver cómo reasignar para tratar de darle mayor productividad a las empresas.
Y el otro tema que mencionaba Osvaldo es ya efectivamente el tema de la productividad laboral. Uno de los que hace estos estimados comparativos de niveles de productividad, que es la Conference Board, señala que Perú tiene un nivel de productividad que representa el 15% de la productividad que tienen los Estados Unidos. Es la comparativa respecto a Estados Unidos. Perú está en la cola en Latinoamérica. Entonces, eso nos presenta pues una clara desventaja, ¿no?, respecto a costos altos y productividad muy baja, ¿no? Entonces ahí nuevamente, una reforma laboral seria, ok, requiere atacar los temas de costo. Eso quizás habría que abordarlo en el corto plazo. Tienes un serio problema político, de economía política ahí. Hay que buscar los consensos para hacerlo necesariamente. Y el otro tema es esta búsqueda de los aliados que yo creo que lo graficó muy bien Elmer, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía, que debería tener un aliado justamente en el Ministerio de Educación, justamente para plantear políticas, digamos, que mejoren el capital humano a largo plazo, ¿no? Este es un tema que es una agenda pendiente, hay que dejarlo bastante claro y que, bueno, por diferentes circunstancias no se ha podido aproximar. Si algo tuviera que recoger de iniciativas interesantes fue en su momento la iniciativa que tuvo el ex ministro Alonso Segura en su momento, ¿no?, con el tema de tratar de buscar algún tipo de régimen para la contratación juvenil. Y también lo menciono porque ya recordamos todo el problema que se generó en las calles y protestas respecto a lo que significaba este régimen, ¿no? Y esto de alguna manera grafica lo complejo que es tratar de avanzar en esquemas que den un paso adicional. Si no, recordemos también lo que ha sucedido con la ley agroexportadora, ¿no? También que se han hecho estos cambios que nuevamente han hecho más costos a la contratación y que ha generado en el margen problemas importantes de desempleo y más informalidad en determinados ámbitos del sector. Lo evidente es que los peruanos tenemos la costumbre, los gobiernos peruanos tienen la costumbre de, en vez de solucionar los problemas, atacarlos, corregirlos, superarlos, se crean excepciones. Por ejemplo, en infraestructura, los proyectos no caminan. En vez de solucionar los problemas con gestión, se dictan normas de excepción para quitarles exigencias a algunos proyectos afortunados y estos salen adelante. Tampoco salen, pero teóricamente avanzan mejor. Por otro lado, en el caso del empleo, el régimen general no es general, atañe a una pequeña fracción de los trabajadores. De general no tiene absolutamente nada. Mucho más general sería un buen régimen de MIPES, por ejemplo, que tendría costos laborales no salariales, no de 70, que son impagables aquí y en cualquier país del mundo, sino como en Chile, por ejemplo, 30%. De hecho, Alan García dictó esta norma de la ley MIPES que tenía un costo laboral no salarial de más o menos 30%, pero el salto de 30% a 70% en el régimen general es imposible de soportar. Por eso, si una empresa tiene la mala fortuna de que le vaya bien, 21 trabajadores, se acabó el mundo, mejor me quedo chico o me parto en dos, o en negro. Prefiero ser enano que perder plata. Entonces, esto no ha caminado. Una idea que por sentido común me viene es, ¿por qué no generalizar el régimen de las MIPES para todas las empresas? Y que los nuevos trabajadores, los entrantes en las empresas del régimen general tengan esta batería de beneficios sociales o costos laborales no salariales, y por supuesto los que están empleados ahora no tienen por qué sufrir ninguna merma. Entonces, pero ese tipo de tránsito es demasiado, creo, audaz, ¿no? No sería tolerable por la sociedad. El rechazo de los políticos sería brutal. Y un par de discursos en el Congreso enfriarían a cualquiera que se atreva a hacer eso. El espacio de, efectivamente, la política es a veces impredecible, ¿no? Uno puede tener buenas normativas o buenas ideas y varias de las cosas que has mencionado tú, yo creo que deberían formar parte de una estructura de medidas, ¿no?, enfiladas hacia una reforma laboral, pero el tema al final es ver cómo responden los diferentes actores sociales, ¿no?, que al final terminan, y políticos, ¿no?, que te pueden terminar derrumbando cualquier tipo de iniciativa muy bien hecha que puede estar en esa línea, ¿no? Un tema, creo, relevante, digamos, cuando uno plantea políticas laborales, es tratar de evitar inequidades, vamos a ponerlo así, entre
unos trabajadores y otros, ¿no? Efectivamente, hoy de facto existe esas inequidades. En el momento que hay formalidad e informalidad, esto está hecho de esta manera, aunque nadie dice explícito que lo estoy haciendo así, pero en la práctica ese es el resultado. Tienes normativas que funcionan para una protección laboral para un grupo muy pequeño, y nadie, en otro tanto, tiene tremenda inequidad, gente que no tiene ningún tipo de beneficio ni protección por parte de cualquier gobierno. Entonces, uno debería abordar justamente el tema primero, hacia dónde quisiera dar yo este tipo de, lo que yo considero derechos laborales. Yo veo difícil que esto se pueda dar sin una participación importante por parte del Estado. El financiamiento es clave, porque uno lo que tiene que ver es, oye, ya hay derechos otorgados, va a ser difícil quitarle a la siguiente generación. Pues vamos, definamos estos derechos, y buscamos la fuente y la manera como tengo que financiarlos. Estoy pensando fundamentalmente en los temas de seguridad social, protección social, ¿no? Yo creo que es clave en esta parte. Voy a hacer cambios en la parte tributaria, perfecto. Esto también te puede generar un tema de cómo vas a financiar por el momento. En el corto plazo tienes que tener ese financiamiento. En el largo plazo, seguro que esto va a generar mayor productividad, mayor crecimiento, y de manera natural, si todo funciona bien, debiera en el largo plazo, en el mediano plazo, alentar a más crecimiento, que al final termina siendo la mejor política de generación laboral, de recursos, tributarios, etcétera. Pero se requieren muchos aspectos que integrar para que esto funcione, y sí veo necesario como pieza clave ahí la participación del Estado. Yo creo que políticamente hablando, sí sería rentable para un político abanderarse de la formalización, porque el votante medio es un independiente, ¿no? En verdad, ese tipo, ¿quién lo representa? Exacto. ¿No? Oiga, un independiente está en la peor cadena, porque él quisiera ser dependiente. Normal, viéndole nao, las migraciones, es tú primero eres independiente, ¿no? Si comienzas a ascender, te vuelves dependiente informal, ¿no? Y tu siguiente paso es ser dependiente formal. Y lo ves los salarios, ¿no? Entonces, ¿quién le habla a un independiente, ¿no? A un tipo que no va a tener nada en la vida, porque un independiente, un gafitero, digamos, ¿no? 40 años de trabajo, no va a tener pensión, también en el CIS, y una vida muy precaria, ¿no? Ni vacaciones. Ni vacaciones, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un político no represente a la gran mayoría? ¿No? Me parece, es un poco paradójico, ¿no? Cuando hablamos de esto, oye, estas reformas no conviene políticamente, pero en verdad sí conviene políticamente porque la mayoría de gente tiene ese problema. Es un poco paradójico, ese es el fracaso de la política. O sea, la política peruana tiene una falla de representación pues severa, y se ve en este ejemplo concreto del mundo laboral, ¿no? Estamos hablando de darle derechos a la mayoría, ¿no? Eso es formalizar, no es quitarle a este que ya tiene un derecho ganado, ¿no? Que es una capa ahí, en la aristocracia de la CGTP, digamos, ¿no? Pero el resto quisiera estar ahí. Han cerrado las puertas para ello, ¿no? A mí me gustaría agregar una cosa. Nos estábamos hablando y Elmer hablaba del combo que tendría que hacerse para hacer un programa formalizador. Y parte de este combo tiene que ver con la educación. La gente no lo dice mucho, con la educación, con proyectos de capacitación dentro de las empresas, con las universidades que están completamente desalineadas con los procesos productivos, con la misma educación básica, ¿no? Que es tan mala lamentablemente en el Perú. Y eso es una parte importante de este combo, porque si no, ese trabajador que tú justamente estás mencionando, Elmer, es difícil que transite y que mejore, porque su productividad es muy baja. Entonces, parte de esta discusión también incluye ese tipo de consideraciones que a veces nos olvidamos, pero que forman parte de esta reforma que se tendría que hacer eventualmente. Ahí hay una paradoja, ¿no? Clara, a partir del comentario que estaba haciendo Elmer, ¿no? Respecto a que el votante medio efectivamente debería estar en contra de muchas de las políticas que se han venido proponiendo respecto a defender supuestamente los derechos laborales, ¿no? ¿Derechos laborales de quién? ¿No? Un grupo muy reducido. El tema justamente es cómo generar una narrativa convincente, ¿no? O que quiere escucharlo, porque yo creo que ni siquiera lo escuchan. Este votante medio no está suficientemente informado respecto a cuáles son las políticas que le sirven. Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? que habría que ver cómo se tiene que solucionar. Yo creo que hay un problema ahí claro entre las necesidades reales que tiene este votante medio y por lo que vota finalmente, ¿no? Ahora, esto es muy impopular efectivamente en los votantes independientes, que son la inmensa mayoría. Les cuento una anécdota. Alrededor de 2008, cuando se discutía en el gobierno de Alan García esta posible nueva ley general del empleo, que terminó en una nueva ley MIPES, resulta que se hizo una encuesta pues para sustentar
el 90% de las opiniones era de ninguna manera vayan a reducir las vacaciones de 30 días. O sea, gente que no tiene vacaciones, que no tiene empleo, que no lo ha tenido, que probablemente no lo va a tener, ni de a vainas. No le puedes quitar ese derecho imaginario. Esto es bien difícil de urdir, digamos, y yo no sé, tendría que aparecer un monstruo en el buen sentido de la palabra de la política que lograra convencer al pueblo de que esto es lo que le conviene. Pero creo que este tema es sumamente difícil de manejar porque el sentido común te indica que si ganaras más todo sería felicidad, pero a veces los números no lo permiten. Pero ojo, muchas de las reformas que planteaba Elmer no implicaban mover los derechos de los trabajadores y iban en la dirección correcta y ayudaban a mejorar la situación. Y yo creo que es un paso adelante importante. Yo me enfocaría en intentar hacer ese tipo de medidas, ¿no? Aquí es válido para un segmento, ¿no? Que gana bien, digamos, y es informal. No es válido para más trabajo. Y ahí la productividad lo es todo para él, ¿no? De acuerdo. Ah, Pero se puede avanzar. se puede avanzar en esa ¿A qué dirección. porcentaje de trabajadores crees que esto lo Sí, mira, de 70, alcanzaría? de 70 que era a 50. 50 es lo que más o menos le correspondería a Perú por su PIB per cápita, ¿no? Sí, Pero hay un 20 de de 50 exceso, y 60. digamos. Si hay un Eso exceso, sería un No, éxito sería y fantástico. corto tiempo, porque como no es productividad que estás recalibran las normas, pues en un gobierno podía bajar. ¿Y crees En que un es periodo. posible que esto se lograra madurar en un gobierno como este? Yo creo que, digamos, por lo menos los aspectos laboralistas, abogados y economistas, ¿no? Que podrían comenzar a consensuar eso y poco a poco ir percolando las autoridades, ¿no? Lo otro es muy, muy abierto, ¿no? Un público mucho más amplio, pero que sin duda va a mejorar a millones de compatriotas, ¿no? Bueno, creo que podríamos ir cerrando, no sé, unos comentarios finales de ustedes, qué balance harían y qué futuro nos espera. No hay duda, ¿no? Digamos, de que un elemento central, digamos, de un país con mejores perspectivas de crecimiento económico sostenible requiere tener un mercado laboral funcional, ¿no? Cosa que no tenemos y es una deuda pendiente, ¿no? No solamente este gobierno, quizás con este gobierno se han hecho quizás más claros o más evidentes muchas de las contradicciones que ya venimos arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo que sí queda claro es que si no se avanza en este tipo de reformas, podamos aproximarnos a la pesadilla que comentaba Elmer, ¿no? La pesadilla del 2-2-2, diríamos, ¿no? De 2 inflación, 2 de crecimiento y bueno, un déficit bajo dijiste, pero bueno, imagino que sea 2 de déficit fiscal. Pero sería una pesadilla muy corta, ¿no? Porque eso no te da sostenibilidad ni siquiera para mantener grado de inversión. O sea, ese es un 2-2-2 que en poco tiempo se puede convertir en un 6-6-6, ¿no? Es el apocalipsis, ¿no? Entonces ahí yo creo a ver, ojalá que acá lo único que se requiere es que en algún momento aflore la responsabilidad de los hacedores de política económica y de los que están en la política de plantearse seriamente este tema, ¿no? yo me salgo un ratito del tema, porque hasta ahora hemos conversado, claro, del mercado laboral y no hemos hablado del trabajo o de la carrera pública, ¿no? Dentro del Estado. Y ahora, justamente dentro de este esquema del Ministerio de Trabajo, se quiere adscribir servir al Ministerio de Trabajo, lo cual claramente sería un retroceso para esta entidad. Y yo creo que la gente no es muy consciente de cuán importante es generar una carrera dentro del aparato estatal, ¿no? Y ser capaces de tener un servicio civil que atraiga talento. Y la prueba concreta es, para las personas que nos ven, es los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos que reciben, ¿son de calidad o no son de calidad? ¿Cómo es la escuela en el barrio de las personas que nos ven? ¿Cómo es la posta médica? Entonces, es importante hacer las reformas en el mercado laboral y no podemos retroceder tampoco justamente en las pequeñas reformas que hemos hecho dentro del servicio civil, que también es importante. Si Perú crece durante este gobierno 2.5%, 2, pareció Estados Unidos, en verdad, nunca vamos a desarrollarnos, ¿no? En 200 años de historia que tiene Perú, hemos sido casi siempre 20% del PIB norteamericano, ¿no? En mejor momento 25, 20, 25. Y creciendo 2 ahora, lo mismo que ellos, vas a mantener la réplica que ha sido el fracaso de este país de 200 años, ¿no? Tenemos que ir más rápido. Pero en los mejores momentos sí nos hemos acercado al 25, ¿no? Podríamos, si nos ponemos las pilas, como se dice en criollo, ir más rápido y acercarnos un poquito más, ¿no?
Bueno, yo creo que estas ideas pueden servir mucho para un diálogo nacional y ese es el tipo de temas que debieran conversarse, ¿no? En vez de toda esta tensión política y el ruido que la acompaña. Bueno, ojalá que esto sirva para mucho y les agradezco a ustedes por su participación. Gracias a ti, Gonzalo.